tenemos un invitado de lujo, uno de los dirigentes deportivos más emblemáticos de República Dominicana y que ha dirigido por décadas una de las selecciones más queridas del país, esas que llenan la cancha, que todos aman, y le estoy hablando de la selección de las Reinas del Caribe. Sí, que fue ministro de Deporte durante varias etapas en el gobierno de Joaquín Balaguer. Está con nosotros Cristóbal Marte. Bienvenidos, un inmortal del deporte de la República Dominicana, clase 2016. Ay. Gracias por el honor. Junto con Cosiris Rodríguez, mi hija. Gracias por el privilegio de estar aquí. Así es. Bueno, vamos a hablar de voleibol, este deporte que sin duda alguna pues crea pasiones en la República Dominicana, y Cristóbal Marte, quien preside el proyecto de selecciones nacionales en las diferentes categorías de voleibol femenino nuestro, y que ha puesto el nombre de la República Dominicana por todo lo alto. Cristóbal, ¿dónde le nace a usted la idea de decir, mira, yo quiero apoyar el voleibol dominicano? Así es, y eso va parte de su introducción. Primero, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de edificar desde mi punto de vista, porque yo respeto todas las opiniones, desde mi punto de vista, edificar correctamente a la colectividad deportiva nacional. Porque se ha hablado mucho y se han dicho cosas que no son como yo las veo. Puede ser como son para el que lo dice, pero no como yo las veo. Fíjate tú, el Proyecto Nacional de Voleibol Femenino de la República Dominicana nace en el año 1990, cuando fui designado por el difunto, en paz descanse, doctor Joaquín Balaguer, como ministro de Deporte por primera vez. Fui 2 veces ministro de Deporte. 2 veces. Y me salía más caro que lo que me sale esto. No es fácil. Entonces, a mí se me acerca una persona que yo quise como un hermano, un familiar, el profesor Ricardo Gioribert Arias Neco, profesor de educación física de profesión, y quien fue mi profesor de educación física en los años 50, cuando yo estudiaba en el Santo Tomás de Aquino, que está ubicado en el callejón de Regina, al lado de la iglesia Regina Angelorum, donde yo me casé. Oye, las cosas como son. Bueno, pues ahora hay un hotel boutique ahí, ya no existe el colegio. Ese colegio lo presidía el director, era el señor Ñañez, el profesor Ñañez, que no era nada fácil. Recuerdo yo que a todos los que éramos traviesos nos daban una pela que él denominaba la pela haitiana. Hoy en día a los muchachos no se les puede poner la mano en la escuela, pero él daba su pela y duro. No, y había el que no hacía su tarea. Y entonces cuando uno llegaba a la casa, el viejo de uno le daba otra. ¿No, verdad? Y no, por eso no se decía nada. Y yo quiero que tú sepas que mi formación, la cual hoy, a los 74 años de edad, agradezco. Yo no tenía guardaespaldas. Mi papá era ministro de la Fuerza Armada, mayor general del Ejército de Trujillo. Yo no tenía guardaespaldas. A mí no me llevaba, mi hermano Cookie en esa época me llevaba 9 años, estaba ya en la universidad, me llevaba a la escuela y me dejaba ahí y se iba, estaba en la Salle. Pero yo salía, y así conocí yo muchísimos amigos, Manolito Prince, a Sergio Tavera, todos los muchachos de San Lázaro. Yo salía y subía a pie, tranquilo, cogía la Mella, la avenida Mella. En esa época había una seguridad diferente a la de hoy en día. Y ahí cogía yo mi carrito hasta el ensancho Sama, y del ensancho Sama hasta la carretera Mella, para que lo sepa. Y me daban 5 cheles, con 5 cheles compraba yo 2 mataguardias y un frío. Y a veces un maíz mimí. Eso era la cosa, esa es la mejor época de mi vida. Bueno, entonces, el profesor de educación física de esa escuela era el profesor Ricardo Arias. Nos enseñó en el patio, óyeme, todo lo que tú te puedes imaginar. Quizá parte de mi salud se inició ahí. Yo soy una persona que, gracias a Dios, no he tenido problemas de salud de ningún tipo. Muy pocas cosas que no sean las que un ser humano normal pueda tener.
Entonces, cuando me nombran ministro de Deporte en el 90, va al despacho y me avisa. Ahí el profesor Ricardo Arias, ¿tú crees que yo me he recordado? Muchos años de eso. Estamos hablando en el 90 y estoy hablando en el 50. Varias décadas, ¿no? Claro. Yo recibo a todo el mundo. Lo último que yo hacía en el Ministerio de Deporte, que la gente se quedó con eso. Cuando iba mucha gente a buscar ayuda, yo sacaba mi escritorio para pasillo. Venga usted, ¿qué usted necesita? Esto. Vaya a tal sitio, haga esto. Rápido, ejecutivo. Porque eso es lo que se necesita. No darle vuelta y que cuento, que 10 pelotas de baloncesto, búsquela, mírela aquí. Y eso está escrito ahí. Bueno, entonces yo salgo y cuando lo veo, digo yo, profesor, pero no puede ser, porque él tenía un afro en aquella época. Ahora estaba diferente. calvo. Y digo yo, ¿y qué es esto? Digo yo, no, yo quiero hablar contigo, que yo, ¿qué? Ven, vamos a tomar un café, comenzamos a hacer cuentos. Nos pasamos un buen rato, una tarde haciendo cuentos de esa época. Y me dice, mire, yo tengo un club de voleibol, aparte de ser maestro de educación física. Yo tengo un club de voleibol que se llama el Club Mirador. Y vamos a un torneo superior del distrito. En esa época estaba el torneo superior del distrito. Y necesito su ayuda. Y yo, ¿qué tú necesitas? Mira, no tenemos uniforme, no tenemos tenis, no tenemos paseo 7 vidas y campeón. Tú no llegaste. No, yo no daba nada. Yo soy del 92. Entonces, cogimos toda la nota de todas las cosas y le hice un pedido a la Mizuno. Me mandaron los tenis, los uniformes, todo de primer nivel. Y ese equipo estaba, que los demás se pusieron guapos conmigo, pero ustedes no yo acabo de llegar y después cogí a todo el mundazo, su tenis, su uniforme, a todo el mundo, para que no... Bien, entonces, así comenzó la situación. Me invitó un día a ver los juegos, fui a ver los juegos, ahí está el profesor Nelson Ramírez, que trabaja todavía, es el director del Centro de Desarrollo Regional, que ahora se llama Centro de Excelencia Deportiva, porque lo subieron de nivel por el trabajo que ha hecho desde el año 96 hasta la fecha. Wow. O sea, son cosas que hay que respetar. Tú no te imaginas la cantidad de técnicos que se han formado en ese centro que preside el profesor Nelson Ramírez, y de quien yo aprendí mucho. Pues yo vengo del deporte de motovelocidad, que no tiene nada que ver con el deporte olímpico. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, comencé a ayudar ahí y finalmente él me involucró tanto, él sabía lo que estaba haciendo, que me creció ese amor por el deporte, la competitividad, las necesidades, las precariedades que yo veía. Entonces, la casa de Gioribert era la Villa Olímpica. La cocinera de las atletas era Mayo Civila, todavía está viva ahí en la casa, en el barrio Los Maestros, que hizo doctor Balaguer. Esa era la Villa Olímpica. Y yo iba ahí todos los sábados, ven a Doña Mayo, y íbamos al supermercado y hacíamos la compra de la semana, que a veces no había ni dónde meter la comida. Y ese paso. Así creció mi interés, vamos a decir mi interés, que luego se ha convertido ya en una pasión por este deporte. Después de esos inicios, ¿cómo se da el salto para conseguir un oro selección en el 2020, en el 2003? No, porque ¿cómo se da ese salto? Hubo un oro antes de eso, que nadie habla de eso, pero vamos arriba. De ahí, ¿no, verdad? Gioribert tenía una filosofía que yo heredé de él, y él que no trabajaba para un club, él trabajaba para promocionar atletas, que pocas personas lo hacen hoy en día, a la Selección Nacional de Voleibol Femenino de la República Dominicana. Esa era su meta. Por eso tú veías que en el Club Mirador casi el 100% de las atletas eran de la Selección Nacional. Marilu Cruz, Miriam García, Deyanira Pascual, que están ahí. Deyanira Pascual es profesora en la universidad y es contable, es administración de empresas. Deyanira yo la adoro y sigue, va y uno visita y todo. Entonces, lo que te quiero decir es esa cosa. Nunca me olvido de Deyanira. Déjame seguir haciendo estas anécdotas, yo te voy a contestar todo lo que tú quieras. Un día Deyanira, tú tienes casa. Yo estaba en el gobierno de Balaguer. ¿Y de dónde? Que yo dije, espérate. Y conseguí con el presidente. Me dio una casa ahí en el Millón.
Y cogió, mántate aquí, vamos a una vuelta y la llevo yo. Cuando llego a la frente, mira, fíjate, por poco le doy un infarto. Ella está ahí, la pobre de Yanira, que fue una acomodadora que en un torneo superior, registró un 98% de efectividad. Una mujer fina acomodando, inteligente acomodando. Porque quiero que sepa que todavía hoy en día el jugador clave más importante de un equipo de voleibol es el acomodador. La segunda jugadora clave más importante de un equipo de voleibol es, para mí, la libero. Entonces los demás que ataquen. Que ataquen. Después que ya esas dos pusieron la cosa donde iba, ¿no? Entonces, esa fue la situación. ¿Qué pasa? Ante ese escenario de que todas las atletas iban a la selección nacional, en el año 1993, el equipo clasificó para ir al campeonato continental Norseca en Regina, Canadá. Eso queda donde el diablo echó las tres voces y nadie lo escuchó de tan lejos. Eso queda lejos para allá arriba. Bueno, la cancha puesta sobre una pista de hielo. Un sport puesto sobre una pista de hielo. Y la muchacha, ya tú sabes, óyeme, no quedamos en el 9º lugar, porque nada más había 8 equipos. ¿Qué bien? Ni un C. Bueno, cuando digo yo, Gioribert, esto no puede seguir así. Aquí tenemos que organizarnos. Si tú quieres que yo te siga ayudando, yo no puedo estar ayudando a los locos y que compra uniforme, compra tenis, que los pasajes que vamos a ir. Porque ni a pasaje había para esa fecha, que vamos a ir a tal sitio, que no. Vamos a preparar un programa, porque el día que esta no te quiera va a sustituir, tú vas a comenzar de cero. Eso no puede ser así. Vamos a preparar un programa como debe de ser. Bueno, ya de ahí viene el próximo campeonato continental, antes de llegar a la medalla de oro que tú dices, en el 93. El otro fue en el 90, viene en el 93 el otro campeonato continental en Colorado Springs. Ya la cosa estaba cambiando. No quedamos en octavo lugar, quedamos en séptimo. ¿Verdad? Ya estaba cambiando un poco la cosa y nos fuimos a 5-6 contra Puerto Rico, que era dominante en el área del Caribe de esa época. Es decir, las cosas como son. ¿Qué pasa? Ya siguió el trabajo, ahí le digo yo, pero tenemos que traer un técnico. Y fuimos ese mismo año, fuimos a los Juegos Centroamericanos de Caribe en Ponce, Puerto Rico, que fueron en el 93. Ahí quedamos en cuarto lugar. Era como va subiendo la cosa. Nos fuimos a 5-6 contra Venezuela. No podemos comparar República Dominicana con Venezuela, ¿verdad que no? Venezuela. Nos fuimos, ¿verdad? Y quedamos en cuarto lugar. Ahí en ese juego le prometí yo al doctor José Joaquín Cuello, que nos debe estar escuchando. Doctor, él era presidente del Comité Olímpico y hay una amistad, sí, una hermandad, es como más que un hermano para mí. Porque es San Juan de la Maguana y mi papá, siendo general, en uno de los puestos que tuvo, porque a los guardias antes los mandaban para todos los sitios. Y mi hermano Puti nació en San Juan de la Maguana. Mi hermana Licelor nació en la frontera. Licelor Marte de Barrio, que fue ministra de Finanzas, de la Cámara de Cuentas, etcétera, diputada. Si tú querías después te hago un cuento de ella, un cuento bueno. Entonces, y ahí digo yo, hay que buscar un técnico. Vamos a traer el que ganó los Juegos Centroamericanos. Quien lo ganó fue Cuba. El técnico era Jorge Wenceslao de la Caridad Pérez. Bueno, llego yo aquí, mi hermana era ministra de Relaciones Exteriores en la Cancillería. Y yo dice, lo tengo este problema, ayúdame. Mi madrina, además de hermana, dice, bien, ayúdame. Bueno, y escribe una nota diplomática a la Cancillería cubana, que están interesados en las respuestas que vino de allá para acá.
del Gallego Fernández, que era el ministro de Estado, presidente del Comité Olímpico y quien dirigía el deporte en ese momento. Fernández. Sí. Que por qué un entrenador con nombre y apellido, que ellos tienen muchos entrenadores que no pueden mandar. Y entonces dile, Licelo, porque ese es el que nosotros necesitamos aquí. Y después de mucho vaivén, me mandaron a Perevento. ¿Se puede decir que ahí inició el proceso? No, ahí inició lo que es hoy el Proyecto Nacional de Voleibol Femenino de la República Dominicana, Reina del Caribe. Porque aquí él cambió todo. Que la mayoría de las muchachas que encontró, que apenas habían unas 14, 15 o 16, al mes de él estar aquí, se fueron porque no estaban acostumbradas a levantar pesas, era temblando y se fueron. Ahora yo entonces, le pregunto, comenzamos de cero prácticamente, se comenzó. Yo le pregunto. Voy a llegar estamos hablando de el 90 y tanto. Exacto, 93. Y estamos en el 2026. 26. ¿Por qué en República Dominicana no se ha desarrollado quizás un técnico a esos niveles? También te voy a contestar eso. Dele. Sí. Es una hora que tenemos que ser precisos. Pero déjame seguir la situación. Okay. Anótala si tú quieres, que yo te la voy a contestar. Porque estás errado y sí hay técnico. Y muy bueno. Vamos. Voy con eso. Viene, y van a haber mejores todavía, porque ahora están las que nacieron, se criaron y son producto del proyecto nacional. Y que ahora están viviendo de ese proyecto y le están dando al proyecto lo que el proyecto le dio a ellas. Y para hacer el paréntesis, porque no quiero romper la secuencia, estoy hablando de Cosilia Argendi Rodríguez Andino, de Priscila Altagracia Rivera Bren, de Nuria Arias Doñé. Te estoy hablando de esas tres que están conmigo trabajando y de Milagros Cabral de la Cruz, que se han unido a mí y son mi soporte. Y mira cómo me pongo, me emociono diciéndolo. Y son profesionales. Priscila Rivera, que ustedes dijeron aquí que deben de ponerla, que todavía no está en esa etapa y lo puede estar en el futuro. ¿Por qué no? Lo puede estar en el futuro. Va ahora a su primer mundial como entrenadora. Ya ella fue con la categoría sub-17 en Honduras y llevó el equipo. Ahora va al mundial, porque el equipo está clasificado al mundial y ella es que lo va a dirigir. Ella, Priscila Altagracia Rivera Bren. Nuestras bendiciones para Priscila y que traiga No, medallas. esa es hija. ¿Tú sabes cuántos años llegó Priscila allá? Una muchachita de 9 o 10 años. Oye, entonces, sí hay técnicos formados aquí. Ahí está Wilson Sánchez Durán de Jarabacoa, tremendo técnico dominicano, con capacidad para dirigir donde tú quieras. Te puedo hablar de Cristian Cruz Zapata, el hijo de Miguelo, que él no quiso seguir aquí porque todo tiene una explicación. Su mujer se fue con sus tres hijas a vivir para Puerto Rico y él no ¿para dónde cogió? Atrás de sus hijas. Y está en Puerto Rico trabajando el voleibol en Puerto Rico. Pero que algún día a lo mejor regresa con sus hijas y su esposa. Pero tremendo técnico. Óyelo bien, sí hay técnicos dominicanos. Y van a haber más, porque eso es parte del proceso. Eso es como que tú mandas un equipo a una competición sin llevar un fisioterapeuta. O que tú mandas un equipo a una competición sin llevar un árbitro. O sin llevar un médico. El técnico es sumamente importante. Tú tienes que desarrollar el atleta y el técnico simultáneamente. Si no, te queda cojo. Es como una mesa de 4 patas, le quita una y se cae. O a lo mejor se puede sostener con 3 si las 3 están puestas estratégicamente. Pero es más difícil. Entonces, esa es la situación. Déjame seguir, te contesté. Déjame seguir la secuencia para no perder. Entonces, llegamos en el 93 y traigo a Perevento aquí al país y la cosa comienza a organizarse el proyecto. Me preparo un plan a 10 años, que eso es lo que le falta mucho al deporte dominicano. La planificación. Y me dijo, mire, esta planificación a corto, mediano y largo plazo. Vamos a desarrollarlo. Y ese plan te están haciendo ahora. ¿Y qué es lo que está diciendo él? Van 25 minutos. No te preocupes que son 60 minutos. Bueno, entonces,
No, conmigo no se puede relajar, yo digo las cosas como son. Sí, entonces me prepara ese plan. Y ese plan lo hemos renovado ya 2 veces. El mismo plan. Y ese plan anualmente se siente el cuerpo técnico en una mesa, como estamos nosotros aquí, dirigido por el profesor Marcos Roberto Quiel, un técnico calificado, que si tú quieres yo te hago la historia de cómo yo lo conseguí. A él y a su grupo, porque él no es el único aquí solo. ¿Entiendes? Entonces eso se analiza. ¿Qué vamos a hacer este año? ¿Cuáles son los objetivos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo lo vamos a lograr? Necesitamos esto y lo otro. Y se ejecuta el plan. Se ejecuta el plan, que es lo que hemos hecho. Entonces,